Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Estamos nosotros con esta narración tan interesante de David que deja a los filisteos. Ciertamente, por detrás nosotros encontramos una situación bastante complicada, bastante difícil para David. ¿Por qué? Y porque él se había unido a las filas de los filisteos, justamente. En el capítulo 27 nosotros habíamos encontrado, habíamos resaltado, habíamos mirado un poco estas características. Saúl me eliminará cuando menos lo piense, decía David, o que Yeshua. Entonces, cuando disparan a Juana y se va justamente a refugiarse en el país de los filisteos. Es la primera vez a llevarlas a Jehová. Una vez se había ido luego a Gad, ciertamente que no le salió tan bien. Para poder salvarse se tuvo que hacer del loco, del bobo, en decir que esto, que aquello, yupi, hoy canaipe, aunque hacía de todo un poco, pero eso fue porque se encontró en una situación bastante peligrosa. David había matado a Goliat y Goliat era de Gad. Jaimandu Aibey, ¿este acaso no es el dueño, el rey de la tierra, el rey de esa zona, ¿verdad? O sea, como diciendo, cuando ahí David o Yucagüe, ñande gran héroe a Goliat, imagínense. O es refugio o no sé qué cosa. Este viene para espiarnos, viene para matarnos o viene para hacer algo contra nosotros. Y por lo tanto, apenas ellos le comunican esto a Aquís, justamente era el rey en ese momento. Hasta que después aquí se da cuenta, porque hoy está lento. Y la peguilleta que esto, aquello más mí, o yupipe, o quienes, hoy canaipe, o quienes en decir página con ave, cuitado ella, a peguille, no, peguille. Pero después, justamente como diciéndoles, aquí nosotros no queremos que venga a armar desastre, por lo tanto, te voy a poner de ciego ahí. En el 22 nosotros habíamos hablado que después de esto David se fue justamente a armar un bando, pero antes, en los versículos 21, desde el 11, en ese mismo día David se puso en marcha y huyó lejos de Saúl, llegó donde Aquís, ahí ya se va luego junto al rey de Gad. Los servidores de Aquís le dijeron, ¿no es este David rey del país? No le cantaban a mientras danzaban. Saúl mató a 1000, David a 10,000. Es lo mismo que le dijeron anteriormente, ¿verdad? Lo que hemos leído y estamos estudiando en este
capítulo 29, lo mismo que le dicen los príncipes, ¿verdad? ¿Qué hace aquí estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquí le respondió, ese es David, súbito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2 y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Pero los generales filisteos se irritaron con rey y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste, que no venga al combate con nosotros porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. ¿Qué mejor manera de reconciliarse? Le dice. Y entonces, ¿qué manera de reconciliarse, de ofenderles? ¿No es este aquel David? Y aquí vuelven a recordar, en el versículo 5 del 29, que cantaban diciendo, Saúl mató a 1000, David a 10.000, ¿viste? Vuelven a recordar todo esto que había sucedido. Aquí también había dicho, ¿no es este David rey del país? ¿No le cantaban a este mientras danzaban, Saúl mató a 1000, David a 10.000? Estos comentarios no se le escaparon a David y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces comenzó a comportarse de forma diferente en su presencia y se fingió loco, la bebé. Hacía garabatos en las puertas y dejaba caer la saliva por la baba. Pero dice la gente, wow. Dejaba caer pesa paulina. Entonces aquí dijo a sus servidores, ¿están viendo que este hombre está loco? ¿Por qué me lo han traído? ¿Ando escaso de locos para que me traigan a hacer locuras para mí? Este no entrará en mi casa. Entonces ahí David se fue de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Que te mando, vamos, todo eso estudiamos, vuelvan ustedes si quieren, en el Antiguo Testamento, y ahí podemos volver a repasar un poco nuestras lecciones del curso bíblico. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado. Mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia, comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón.
casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Iglesia Católica del Reino Unido se ha pronunciado contra las violentas protestas que han estallado en todo el país en la última semana. Todo comenzó cuando 3 niñas menores de 9 años fueron brutalmente apuñaladas hasta la muerte en Inglaterra mientras iban a una fiesta temática. La identidad del asesino, un joven de 17 años, hijo de migrantes de Ruanda, ha desatado violentas protestas contra la inmigración. Tanto es así que se han registrado los peores desórdenes en el país desde hace décadas. El cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha publicado una declaración conjunta con las otras iglesias en las que se lee: reconocemos la rabia que sienten muchos ante estos asesinatos sin sentido. También reconocemos la profunda y preocupante ansiedad que suscita la inmigración. La declaración continúa afirmando lo siguiente: hemos sido testigos de ataques violentos y racistas y de intimidaciones en nuestras calles. El racismo no tiene cabida en nuestras calles ni en la sociedad y no debe fomentarse en las comunidades ni en Internet. En todo el Reino Unido se ha rendido homenaje a las jóvenes víctimas. Una de ellas, Alice, fue homenajeada en la Iglesia Católica en la que recibió su primera comunión y en donde la noticia de su asesinato se acogió con profundo dolor. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, estás y lo que falta tu cuenta te das. Vacía
si le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 29. Hoy, de una manera especial, estamos mirando este capítulo 10. Así entonces le dice, no venga con nosotros a esta batalla. Le habían dicho ahí al final, los jefes no quieren que vayas a combatir con ellos, ¿verdad? En la batalla. Así es que mañana, le dice, levántate temprano, tú y tus súbditos que vinieron contigo, y al despuntar el alba, se marchan. Pejoaben, dale fuerza, Pejoaben de Roa. Es decir, Aquís es el que les había recibido a todo el ejército, a toda la gente de David. Él le había dado también ese lugar donde ellos tenían que habitar. Y entonces ahora le despide y le dice, bueno, aquí los príncipes no quieren, entonces tapejopa y te dice, tapejopa venderoga, o sea, el lugar que yo les había asignado. Así es que mañana levántense temprano, tú y los súbditos de tu señor que vinieron contigo. Y al despuntar el alba, se marchan. Eso es lo que nos dice entonces en el versículo 10. Y sobre esto vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? No venga con nosotros a la batalla, y levantándose le dice al amanecer, marchen contra nosotros mismos. Es mejor que se marchen que se vayan. David quería pelear con los filisteos contra Israel, ¿verdad? Pero Dios no lo dejaría, o parecería, ¿verdad? Por eso estábamos nosotros reflexionando y decíamos, ¿realmente será que David, cuando le dice ahí en el capítulo 28, versículo 2, dice, y ahora yo te voy a mostrar y ahora vas a ver
lo que yo soy capaz de hacer, le dice, ¿verdad? Porque el otro pues le dice, tú tienes que ir con nosotros. Claro que iré, y yo. Vamos a estar ahí contigo. Pero al mismo tiempo, cuando le dice que vamos a estar contigo, entonces eso hace pensar, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí, verdad? Lo que está diciendo David. Y yo que acuérdate. Cierto que uno puede pensar también, puede decir, sí, David se quiere vengar de Saúl, de todo lo que le hizo, de toda el estrés, ya añade con las terminologías nuestras actuales, ¿verdad? El estrés en que le puso durante todo ese tiempo, con la persecución, con las peleas, las intrigas que estaba haciendo aquí el rey Saúl contra David y su grupo, su ejército. Y entonces uno pensaría, y bueno, David lo que está pensando es vengarse. David lo que está pensando es sacar la revancha. Pero por otra parte, digo, el capítulo en que se conocen, ¿verdad? David entra en relación del 16 y 17, en realidad comienza y todo, y va hacia adelante el conocimiento entre David y Saúl. David siempre un respeto total y absoluto con respecto a Saúl. Nunca levantó la mano, aunque podría haberlo hecho. Incluso ya cuando estaba en el palacio, ¿se acuerdan? Que Saúl había atentado contra la vida de David. Le había lanzado con la lanza, le había hecho de todo, ¿verdad? Obviamente después que ganó también el matrimonio con su hija, Abigail, después también sufre. ¿Por qué sufre? Y porque le persigue, le manda a buscar a su casa, está incluso con su hija, y Saúl, sin embargo, le hace buscar de casa. Ahí, menos mal, Abigail en ese momento le hace escapar, se va, se esconde, y así está. Toda una situación, una intriga familiar, pero porque nos mostraba el autor sagrado y nos decía que Saúl era un tipo muy egoísta. Saúl era un tipo muy encerrado en sí mismo. Saúl era un tipo que más bien quería todo para sí, ¿verdad? Era muy egoísta, la propia. Y ante esta situación es que ahora está reaccionando, ¿verdad? Está diciendo y está dando a conocer que todo lo que realiza, todo lo que hace Saúl siempre va en contra de David. Y eso nos puede dar casi como una perspectiva o casi como una reflexión y como una conclusión de que David está decidido a ir a pelear contra Saúl. Shepo ayudata, casi como diciendo, bueno, yo quisiera a ese tipo sacarlo del gobierno, lo quiero sacar. Así hoy hasta puedo ayudar, así hoy hasta entonces puedo ayudar que a tu mamá ya no jebe, ya voy para tener yucaman y. Sin embargo, aquí es como que Dios, ¿verdad?, actúa y le está mostrando otros caminos. Ahora es aquí mismo el que le dice, bueno, tapejo valle y la venderoga. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres la luz que
esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo
Hasta 200.000 millones de dólares es la deuda externa que poseen los países más pobres del planeta. En junio, con motivo del jubileo en Roma del próximo año, el pontífice se reunió con expertos y ministros de Economía para abordar la crisis de deuda en los países más necesitados. Durante el encuentro, el Papa calificó de inmoral exigir la deuda a estos estados. Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda, sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos, que tenga en cuenta el sentido global del problema y sus implicancias económicas, financieras y sociales. Ahora son los obispos africanos los que han emitido un comunicado tras haberse reunido en el pasado julio. En él se suman a la voz de Francisco, solicitan el perdón de la deuda. En esta declaración piden a la ONU, al Fondo Monetario Internacional, así como a los países que conforman el G20 y el G7, que indulten la deuda existente. Esta reunión no solo contó con la voz de los prelados africanos, a ella también se han sumado otros líderes religiosos de África. Solo durante este año el continente gastará 90.000 millones de dólares para pagar la deuda pública. Esta situación obliga a que en la gran mayoría de ocasiones los estados africanos decidan entre pagar deudas históricas o proporcionar el servicio mínimo y esencial de sus ciudadanos. No es la primera vez que se hace un llamamiento de este tipo. En el pontificado de Juan Pablo II durante el jubileo del año 2000, las instituciones financieras internacionales proporcionaron 130.000 millones de dólares para ayudar a paliar la deuda externa de los países en vías de desarrollo. Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos con el libro de Ezequiel, capítulo 1, del 2 al 5 y luego del 24 al 28c. El día 5 del mes era el año quinto de la deposición del rey Joaquín. La palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud, de un ejército acampado. Al detenerse replegaban sus alas y se produjo un estruendo sobre la plataforma que estaba sobre sus cabezas. Y así continúa esta descripción. La visión entonces de Ezequiel con respecto a la gloria de Dios. Queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que aquí Ezequiel tiene esta visión de la gloria de Dios, en la que el Señor está mostrando la fuerza que Él posee. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Y digo que en este momento el pueblo también estaba sufriendo a causa de las amenazas, a causa de la persecución que tenían e incluso del exilio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero aquí se muestra, no pierdan su confianza. Así es que, queridos hermanos, ante las tribulaciones, las dificultades, el Señor, con esta visión así bastante magnificada que nos presenta Ezequiel, tengan fuerza, anímense, fortalezcanse, porque la gloria de Dios jamás abandona al hombre. Y sobre todo, queridos amigos, porque esta alianza hecha de Dios con el hombre jamás abandona a Jerusalén. Pidamos esta gracia también para nosotros. No nos sintamos jamás defraudados ni con miedo, sino que sepamos que la alianza lleva peñandillara o yapoe cueñanendie permanece para siempre. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé e Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Esto nosotros aquí lo miramos y estamos reflexionando cómo David ahora es llamado por Aquís. Los príncipes y los jefes de los filisteos no le quieren absolutamente en la batalla, menos aún que esté nada más y nada menos como guardaespaldas del rey Aquís, ¿entiendes? Entonces los príncipes de los filisteos le dicen, no, Michael, ya pues, ¿qué hacen estos hebreos aquí alrededor tuyo? ¿Qué hacen? Esto es peligrosísimo, de Yeshaguaibio. Esto cuando estamos en la batalla, esto es peligrosísimo, que se vuelvan contra nosotros. Esto sí que va a ser un suicidio, ¿verdad? Porque lo tenemos en nuestra fila y ahí mismo, ¿verdad? Nos mataría. Esto es interesante también, ¿verdad? Porque hay muchas conjeturas en este sentido. Josías, por ejemplo, un rey de Israel, más adelante vamos a estudiar el libro de los reyes, ¿verdad? Que dice que cayó en la batalla, murió allí. Pero hay algunas conjeturas interesantes de algunos estudiosos que dicen que justamente al rey Josías, que era un gran reformador, uno de los grandes queridos por Israel, o por lo menos por la Biblia, lo pone a Josías como un gran rey, que en esa batalla que él se mete contra los egipcios, entonces parece que no es que tanto le mata al ejército enemigo, sino que dentro de el mismo grupo suyo, que tendría que ser su guardaespaldas, y soldados o yucayo. Pero claro, son evidentemente estudios que se hacen, se procura conocer qué pudo haber sucedido. Pero lo que sí que ese rey que era tan bueno y que estaba haciendo la reforma, entonces, oye, Yucao manó en esa batalla, con el famoso Necao, ¿verdad?, de Egipto. Pero en fin, estas son situaciones simplemente para decir, apea la ave o que llena con afiliteo. ¿Me acuerdas de ahí? No, es peligroso. Imagínate, vos le tenés aquí a estos hebreos, ya nota contra los hebreos, y ellos te están cuidando las espaldas. En un momento, no sé, se le ocurre, se les viene, o cambian idea, o se ven ahí con sus hermanos y dicen, bueno, ¿y cuál es el motivo de esta lucha? Y entonces se vuelven directamente ellos contra nosotros. Esto también se entiende, ¿saben por qué? Porque en ese tiempo muchas personas o muchos de estos soldados eran mercenarios. Entonces para el mercenario no hay nación, no hay pueblo, no hay nada, no hay pariente, no hay eran mercenarios, hermanas, entonces. Y aquí pues son como mercenarios, ¿verdad?, que se le unían a David. Entonces, por eso que también David tenía mucha fuerza y tenía poder de batalla y de victoria en sus batallas. Y porque justamente uno que se va a sueldo, uno que va porque él busca, vean hacer trabajo, hacer peanda ya bueno, hay por decirlo así, ¿verdad? Entonces no hay que se va simplemente por amor a la patria, por amor a lo que sea, no. Era mercenario. Entonces los mercenarios se juntaban a lo que sea, alguien les juntaba, les ponía, formaba un cuerpo, un ejército, lo que sea. Oye, y ellos sabían muy bien que después su paga, el botín o lo que fuere, el que los juntó para poder luchar, ¿verdad? Entonces imagínense, ellos van muy motivados. Cuando hay por esto, por aquello, ¿verdad? Sino que había mucha garra, muy motivados, porque era la propia vida, ¿verdad? Era la propia vida. O me defiendo yo o me matan aquí, ¿verdad? Entonces entraban en ese combate y así lo hacían. Y bueno, aquí entonces por eso que también David de cierta manera podría comportarse así con su ejército. Y Aquís también se da cuenta y conocía mucha lealtad, dice, de parte de David. Mucha lealtad de parte de ese ejército.
y porque justamente él estaba rodeado de esta clase de personas. Había en ese momento estos 600 hombres, ¿verdad?, que lo acompañaban. Y toda la familia y los hijos de esa gente que estaban allí, entonces le ayudaban y le daban mucha fuerza porque estaban bien motivados. Volvemos enseguida con más Ñanti Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El rey Antíoco IV Epífanes de Siria, frustrado porque los romanos lo sacaron de Egipto a sombrerazos, descargó su ira contra los judíos, se tomó a Jerusalén en el año 169 a.C., profanó el templo, se robó sus tesoros, instaló altares para Júpiter dentro de él y allí realizaba fiestas lujuriosas en las que las prostitutas danzaban y en el pórtico sus generales tomaban a las mujeres y yacían con ellas, mientras el pueblo contemplaba este espectáculo lleno de horror, de impotencia y mucho más, porque algunos de sus notables participaban en los banquetes y hacían sacrificios a los dioses ajenos. A quienes se negaban a seguirle el juego, el tirano los hacía degollar. Para ablandar al resto de dirigentes que se resistían, Antíoco mandó a traer a Eleazar, un anciano de 90 años, que era considerado la máxima autoridad moral de los judíos. Lo invitó a ingerir carne de cerdo, pero él se negó. Entonces, sus esbirros le abrieron la boca a la fuerza, le introdujeron trozos y al ver que los escupía, procuraron convencerlo de que comiera res y la harían aparecer ante los ojos del monarca como si fuera de cerdo, ello para salvar su vida. Entonces Eleazar tajantemente les dijo que hacer eso sería una vergüenza, oprobio para su vejez, mal ejemplo para los jóvenes, y agregó: aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, renunciaré valientemente a mi vida y me mostraré digno de mi ancianidad. A Eleazar, nacido a principios del siglo III a.C., que fue uno de los escribas más sabios y respetado por los sacerdotes y el pueblo en general, le tocó en suerte luchar contra la penetración cultural y moral de sirios y egipcios, pues en esa época Israel era la mortadela en el sándwich que se peleaban estas dos potencias por su ubicación estratégica, y entonces la clase dominante, para conservar sus privilegios, se plegaba a la voluntad de sus amos de turno, y el pueblo liso y llano se veía influido, según fuera el opresor dominante, por la cultura, las costumbres y los dioses de los invasores. Así las cosas, Eleazar trataba vigorosamente de mantener el espíritu religioso de la ley mosaica entre las tribus y actuaba como censor de los dirigentes, a los cuales recriminaba por su actitud permisiva y cómplice con esos usurpadores. Su valentía para enfrentarse a Antíoco despertó el nacionalismo de los israelitas, porque tras su muerte muchos judíos siguieron su camino y dieron su vida por defender sus convicciones religiosas, como el caso de las dos mujeres que circuncidaron a sus hijos a pesar de que esta práctica estaba prohibida. Entonces las desnudaron, las pasearon por toda la ciudad y luego las arrojaron desde las murallas con los infantes atados a sus pechos. Justamente las últimas palabras de San Eleazar fueron: dejo a los jóvenes un ejemplo generoso para morir valientemente por las sagradas y santas leyes. Estas fueron el acicate y bandera que al poco tiempo enarbolaron los macabeos para liderar la revuelta con la que Israel logró sacudirse el yugo de Antíoco IV, restaurar el templo y recuperar su independencia política y religiosa. Por eso hoy
12 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Eleazar Mártir que nos dé la fuerza suficiente para nunca renegar del nombre de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad? Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amar.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 29, versículo ya 10. Así de mañana levántense temprano, tú y los súbditos de tu Señor que vinieron conmigo, y al despuntar el alba se marcha. Bueno, es una forma, ¿verdad? Así un poco, tal vez muy, no sé si decir muy cruel, ¿verdad? David viene supuestamente, parece que tiene mucha esperanza, parece que él quiere luchar, parece que él viene como para ayudar o entregarse, o será que era esa lealtad también y ese, entre comillas, ese agradecimiento que David y su ejército querían dar, y por eso le acompañaban a Aquís. Pero desde el primer momento no titubeó a llevar de irte hoy más David. De ir y más, no, jamás no voy a pelear contra mi pueblo, contra mi gente, contra los hebreos. Pero decíamos nosotros que los libros históricos, no nos olvidemos, dentro de la teología de los libros históricos, quien dirige la historia es siempre Dios. El que dirige la historia siempre será Dios. Y si es Dios el que dirige la historia, peñan de ya vamos en David. Vos en daño de Bayapona, Bayapona, peñan de ya esa peana. Ñande ya es sana, ñande a peña, güero, guatata, y una peña, deñas en dúa, allá y cuaja, peña de ya la jirrea, ñande. Desde un sentido bien histórico, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando no venga con nosotros a la batalla y levantándose al amanecer, se marchan, le dice aquí. O sea que le da ya un último, hasta podríamos decir como un ultimátum. Usted aquí, discúlpenme, yo aquí. Interesante sí que es, porque aquí se confronta muy, entre comillas, vamos a decirle así, muy maduramente con David. Muy maduramente. Cada uno dice, David lo que parece que no era tan sincero porque dice que él hacía sus incursiones, se iba a un lugar, etc., pero nunca le contaba todo por lo que oía y la otra o sospechaba y ese nombre de yucal hace gente o lo que sea. Sino que él simplemente le decía que se iba hacia el sur, ¿verdad?, de Judá o de Israel, se iba a hacer la guerra y hacía algo y tenía algún botín, ¿verdad? Pero todo esto nos enseña simplemente, queridos amigos, para que nosotros entendamos que también ante esta situación que estaba viviendo David no le era fácil a él. No le era fácil porque él se encontraba ante una gran dicotomía aquí. Yo le tengo que agradecer y yo tengo que pelear por este que me recibe aquí, que me da su tierra. Estoy aquí contigo. Más de 2 años, dice, 1 o 2 años, y bebé, Aquís, que le presenta que está aquí conmigo, que estamos luchando y batallando juntos. Ahora yo le pido, y así como le dice, porque tan directamente le dice, David, tú tienes que ir con nosotros. Y David enseguida le responde, sí, señor, y ahí yo te voy a mostrar verdaderamente. O sea, él también le dice y le da seguridad a Aquís, y le nombra luego como guardia personal. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Miren que esta es una expresión muy fuerte. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Muchas cosas. Estaba ya por bebé, lleva ayudando y haciendo y poniendo un poco orden y estabilidad a David con su ejército, con sus incursiones. Pero ahora, ante el pedido que le hace aquí, él dice, bueno, y ahora verás lo que yo soy capaz de hacer. Pero no termina ahí, ¿verdad? Porque esto continúa. Y ahora nosotros nos encontramos en que Aquís, por pedido o a pedido de los príncipes aquí de los filisteos, le dicen, no, esa es una locura lo que vos estás haciendo. Ahí veis por mala de ella, pues, peligroso por mal. Imagínense que estando ahí en medio de la batalla, afuera, oñe de contra, porque está en medio de nosotros, de cuayo una PPT, de hacia atrás, hacia adelante, donde vos quieras, o donde yuca. Y entonces va a ser un triunfo total de los hebreos, el ejército hebreo. ¿Por qué? Y porque estos están inmersos en medio de nosotros. Apea entonces pelando batalla a los príncipes filisteos. Y como les dije, aquí no tiene ningún problema de confrontarse. Ojo, que está David. David, allí ya llevan de yugo.
menos como que así ira, pero él obedece más porque los que después van a luchar y el ejército grueso, decía luego al comienzo que ellos marchaban, ¿verdad? Reunieron tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a las fuentes. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Los otros desfilaban por batallones y compañías. Que sí que está por ahí. Pero Aquís lo que quería era esto que él conocía, David, a quien conocía, pero tampoco podía desobedecer lo que le pedían los príncipes filisteos. Porque ahí están los batallones. Ahí están entonces los que iban a luchar, las compañías. Y si él se ponía en contra de su propio jefe, de sus mismos generales, entonces diga, entonces le llama a David y le dice, bueno, oye, vende, y así entonces también salvamos esta situación de que David no tenga que pelear contra su propio pueblo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Como siempre les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.